Lamine Yamal acaba de dar el paso más radical y controvertido de su corta carrera. El chico de 17 años que se convirtió en el símbolo del fútbol español, en la gran esperanza de la selección, en el talento que debía liderar a La Roja durante la próxima década. Acaba de presentar una denuncia formal ante la FIFA contra Luis de la Fuente, el seleccionador español, y no es una queja menor. No es un simple malestar que se resuelve en privado. Es una acusación oficial que incluye términos como abuso de autoridad, trato discriminatorio y daño psicológico. Porque Lamine Yamal no solo fue expulsado de la última convocatoria de la selección, fue humillado públicamente. Fue señalado como culpable de problemas que, según él, no causó. Y fue castigado de una manera que considera desproporcionada e injusta. Y ahora, con el respaldo de su familia, de su representante y de un equipo de abogados especializados en derecho deportivo, ha decidido que no va a quedarse callado, que va a pelear por su dignidad, que va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Aunque eso signifique enfrentarse al seleccionador, a la Federación Española y a todo el sistema que debería protegerlo, pero que según él lo traicionó de la peor manera posible. El contexto de esta bomba es absolutamente necesario para entender cómo se llegó a este punto de no retorno, porque la relación entre Lamine Yamal y Luis de la Fuente nunca fue perfecta. Desde el principio hubo tensiones, pequeñas al inicio, casi imperceptibles para quienes observaban desde afuera, pero que con el tiempo fueron creciendo, convirtiéndose en un abismo insalvable. De la Fuente es un entrenador de la vieja escuela, disciplinado, exigente, obsesivo con el orden táctico, con las jerarquías, con el respeto a la autoridad. Y Lamine Yamal es todo lo contrario. Es un futbolista de instinto, de libertad creativa, de jugar sin ataduras, de cuestionar cuando algo no le parece lógico. Entonces, cuando De la Fuente intentaba limitarlo tácticamente, cuando le pedía que respetara posiciones fijas, cuando lo corregía duramente delante de sus compañeros, la frustración del chico crecía, porque Lamine sentía que el seleccionador no entendía su talento, que intentaba meterlo en un molde que no encajaba con su estilo, que lo trataba como si fuera un jugador más, cuando todos sabían que era especial. Todo explotó durante la última concentración de la selección. España tenía partidos importantes de clasificación, partidos que definirían su camino hacia el próximo Mundial. Y De la Fuente convocó a Lamine Yamal esperando que fuera el diferencial, que desequilibrara con su talento, que marcara la diferencia como había hecho tantas veces con el Barcelona. Pero desde el primer entrenamiento, las cosas fueron tensas. De la Fuente le dio instrucciones tácticas muy específicas a Lamine. Le pidió que no se moviera tanto por el campo, que respetara su posición en la banda derecha, que no perdiera balones intentando regates innecesarios. Y Lamine, que está acostumbrado a jugar con total libertad en el Barcelona, sintió que lo estaban limitando, que le cortaban las alas. Entonces, en medio de un ejercicio táctico, cuando De la Fuente lo corrigió nuevamente de manera dura, Lamine respondió, no de mala manera. Simplemente cuestionó la lógica de la indicación. Preguntó por qué debía quedarse pegado a la banda cuando veía espacios en el centro. Y esa pregunta, ese simple cuestionamiento, fue interpretado por De la Fuente como una falta de respeto total. Lo que pasó después fue un desastre de proporciones épicas. Según testigos presenciales, De la Fuente explotó delante de todo el plantel. Le gritó a Lamine que él era el seleccionador, que las órdenes no se cuestionan, que en la selección hay jerarquías, y que un chico de 17 años no le va a decir cómo hacer su trabajo. Palabras duras, dichas con rabia, delante de todos los compañeros de Lamine. Jugadores veteranos como Morata, como Carvajal, como Rodri. Todos vieron cómo el seleccionador humillaba públicamente al chico. Y nadie dijo nada. Nadie defendió a Lamine, porque en la selección española todavía funcionan esas dinámicas antiguas, donde cuestionar al entrenador es un pecado capital, donde los jóvenes deben callarse y obedecer, donde la autoridad está por encima de todo. Entonces Lamine quedó solo, expuesto, humillado delante de sus compañeros, y eso fue solo el principio, porque después de ese incidente, De la Fuente tomó una decisión que muchos consideran desproporcionada.
Decidió que Lamine Yamal no solo no jugaría el primer partido, decidió que no lo convocaría para ninguno de los 2 partidos de esa fecha FIFA. Lo expulsó de la concentración. Le dijo que volviera a Barcelona, que reflexionara sobre su actitud y que cuando estuviera dispuesto a respetar las normas, podría regresar. Una decisión brutal, porque expulsar al mejor jugador de la selección, al único capaz de desequilibrar partidos importantes, por un simple cuestionamiento táctico. Parece una reacción exagerada, una demostración de poder. Un mensaje a todos los demás jugadores de que nadie está por encima del seleccionador. Pero para Lamine Yamal fue mucho más que eso. Fue una traición, fue una injusticia. Fue el momento en que decidió que no iba a quedarse callado. La denuncia presentada ante la FIFA es extensa y detallada. Según se filtró a varios medios españoles, el documento legal incluye varios puntos gravísimos. Primero, acusa a Luis de la Fuente de abuso de autoridad, argumentando que el castigo fue desproporcionado en relación a la supuesta falta cometida. Que expulsar a un jugador de la selección nacional por cuestionar una indicación táctica es una reacción exagerada que demuestra falta de madurez emocional de Lille, entrenador. Segundo, habla de trato discriminatorio, señalando que otros jugadores han cuestionado decisiones del seleccionador en el pasado y no recibieron castigos similares, que solo Lamine fue tratado de esa manera, y que eso sugiere un prejuicio contra él, tal vez por su edad, tal vez por su personalidad, tal vez por razones que el documento no especifica, pero que invita a investigar. Tercero, menciona daño psicológico, explicando que la humillación pública delante de todo el plantel, seguida de la expulsión inmediata, afectó emocionalmente a un chico de apenas 17 años, que todavía está en formación, que necesita apoyo y no castigos desmedidos, y que esa experiencia traumática podría tener consecuencias en su desarrollo como futbolista y como persona. El documento también incluye testimonios, aunque por ahora no se han revelado los nombres. Se menciona que varios jugadores de la selección confirmaron en declaraciones privadas que efectivamente hubo una reacción desmedida de la Fuente, que el ambiente después del incidente fue tenso, que muchos sintieron que Lamine fue tratado injustamente, pero que nadie se atrevió a decirlo públicamente por miedo a represalias. Porque en la selección española hay una cultura de silencio, de no contradecir al entrenador, de mantener las apariencias, aunque por dentro todos sepan que algo está mal. Y esa cultura de silencio es precisamente lo que Lamine Yamal y sus abogados quieren romper con esta denuncia. Quieren demostrar que los jugadores jóvenes también tienen derechos, que no pueden ser maltratados solo porque un entrenador tiene poder, que debe haber límites, que debe haber consecuencias cuando esos límites se cruzan. La reacción de la Federación Española fue de pánico total, porque nadie esperaba que Lamine Yamal llegara tan lejos. Esperaban que se calmara, que aceptara el castigo, que volviera con la cola entre las patas pidiendo perdón. Pero el chico hizo exactamente lo contrario. Los atacó legalmente. Presentó una denuncia formal ante la máxima autoridad del fútbol mundial. Y eso cambia todo, porque ahora la FIFA tiene que investigar. Tiene que revisar lo que pasó. Tiene que escuchar testimonios. Tiene que analizar si efectivamente hubo abuso de autoridad. Y si concluye que sí, las consecuencias para Luis de la Fuente podrían ser devastadoras. Estamos hablando de sanciones, de suspensiones, tal vez hasta de destitución. Entonces la Federación Española emitió un comunicado intentando minimizar el asunto, diciendo que fue un simple malentendido, que de la Fuente actuó dentro de sus atribuciones como seleccionador, que tiene derecho a tomar decisiones disciplinarias y que la denuncia es infundada. Pero ese comunicado suena más a desesperación que a confianza, porque saben que tienen un problema serio. Luis de la Fuente, por su parte, está furioso. Siente que Lamine Yamal lo traicionó, que después de todo lo que hizo por él, después de convocarlo siendo tan joven, después de darle minutos importantes, después de confiar en su talento, el chico le paga con una denuncia ante la FIFA. Entonces el seleccionador también emitió un comunicado personal, más emocional que el de la Federación.
donde dice que siempre actuó pensando en el bien de la selección, que nunca maltrató a Lamine Yamal, que simplemente aplicó las normas que aplica con todos, y que si el jugador no está dispuesto a respetar la autoridad del cuerpo técnico, entonces no tiene lugar en la selección española. Palabras duras, que demuestran que De la Fuente no tiene intención de dar marcha atrás, que está dispuesto a pelear esta batalla hasta el final, aunque eso signifique perder al mejor jugador de España. El vestuario de la selección está completamente dividido, porque cuando un conflicto así explota públicamente, todos deben elegir bando, y esa elección nunca es fácil. Los jugadores más veteranos, los que crecieron en esa cultura de obediencia ciega al entrenador, tienden a apoyar a De la Fuente. Dicen que Lamine Yamal se pasó de la raya, que hay jerarquías que respetar, que no puede un chico de 17 años cuestionar al seleccionador delante de todo el equipo. Pero los más jóvenes, especialmente Pedri, Gavi, Fermín López, se pusieron del lado de Lamine. Entienden su frustración, sienten que De la Fuente es demasiado rígido, que no entiende el fútbol moderno, que quiere entrenar como si estuviéramos en 1990. Y esa división es veneno puro para cualquier selección, porque un equipo dividido no gana nada, no importa cuánto talento individual tengas. Joan Laporta está viviendo esto con preocupación extrema, porque Lamine Yamal es patrimonio del Barcelona, es la joya más valiosa del club, y verlo involucrado en un escándalo de estas proporciones preocupa. No porque Laporta piense que el chico está equivocado. De hecho, el presidente azulgrana apoya discretamente a Lamine, cree que De la Fuente se pasó de la raya, pero le preocupan las consecuencias. Le preocupa que este conflicto afecte emocionalmente al jugador, que su rendimiento en el Barcelona baje, que pierda concentración, que se distraiga con problemas legales en lugar de enfocarse en el fútbol. Entonces, Laporta habría ofrecido al entorno de Lamine todo el apoyo institucional del Barcelona. Abogados, psicólogos, lo que sea necesario para ayudarlo a superar esta situación, porque el club necesita que su estrella esté bien, mental y emocionalmente. Hansi Flick, por su parte, tiene una opinión clara sobre todo esto. El técnico alemán siempre defendió la libertad creativa de los jugadores. Siempre creyó que el talento no debe limitarse con órdenes rígidas. Y ve en este conflicto exactamente eso. Un entrenador de la vieja escuela intentando meter en un molde a un talento generacional. Entonces Flick habría hablado personalmente con Lamine. Le habría dicho que en el Barcelona siempre tendrá libertad para expresarse, para jugar su fútbol, para ser él mismo. Y esas palabras fueron un bálsamo para Lamine, porque necesitaba escuchar que alguien lo apoya, que alguien entiende su postura, que no está loco por sentirse maltratado, y saber que su entrenador de club lo respalda le da fuerzas para seguir adelante con la denuncia. La afición española está completamente dividida. Las redes sociales son un campo de batalla donde culés y madridistas, jóvenes y viejos, progresistas y conservadores pelean sin cuartel. Algunos defienden a Lamine Yamal con uñas y dientes. Dicen que tiene razón, que De la Fuente es un dinosaurio, que la selección necesita entrenadores que entiendan el fútbol moderno, que sepan gestionar talentos jóvenes, que no impongan disciplina militar. Otros, en cambio, están furiosos con el chico. Dicen que es un irrespetuoso, que un jugador de 17 años no puede denunciar al seleccionador, que necesita humildad, que el talento sin disciplina no sirve para nada. Y ambos bandos tienen argumentos válidos, porque este conflicto no es blanco o negro. Tiene matices. Tiene razones de ambos lados, pero lo que sí está claro es que algo se rompió. Y será muy difícil repararlo. La FIFA ahora tiene una decisión difícil que tomar, porque investigar a un seleccionador nacional por abuso de autoridad es algo que casi nunca pasa. Sienta un precedente peligroso, porque si determinan que De la Fuente actuó mal, abre la puerta a que otros jugadores denuncien a sus entrenadores cada vez que no estén de acuerdo con algo. Y eso podría generar un caos total en las selecciones nacionales. Pero si ignoran la denuncia, si la desestiman sin investigar seriamente, estarían mandando el mensaje de que los entrenadores pueden hacer lo que quieran con los jugadores.
que no hay límites, que el abuso de poder está permitido. Entonces la FIFA está entre la espada y la pared, y probablemente opte por una solución intermedia. Una investigación formal pero discreta, que termine con alguna sanción menor a De la Fuente, una amonestación, una multa, pero sin llegar a destituirlo. Porque destituciones de seleccionadores por denuncias de jugadores son casi impensables en el fútbol actual. Mientras todo esto se desarrolla, los partidos de la selección siguen su curso, y España tuvo que jugar sin Lamine Yamal, con resultados mediocres, empates que parecían victorias seguras, actuaciones grises sin chispa ofensiva, y eso refuerza el argumento de quienes dicen que expulsar a Lamine fue un error táctico brutal. Porque la selección lo necesita. Es su único jugador capaz de desequilibrar partidos cerrados, de generar magia cuando todo parece perdido. Entonces, cada partido que España juega sin él, cada resultado decepcionante, es un recordatorio doloroso de las consecuencias de este conflicto absurdo. Hay quienes especulan que detrás de todo esto hay factores que no se ven. Que tal vez el conflicto entre Lamine y De la Fuente no es solo táctico. Tal vez hay temas de ego, de celos, de que un entrenador que nunca fue gran jugador no soporta que un chico de 17 años lo cuestione. O tal vez hay presiones externas, de la federación, de sponsors, de intereses políticos que prefieren un jugador obediente antes que un talento rebelde. Son teorías conspirativas, sin pruebas concretas, pero que circulan con fuerza en círculos futbolísticos. Porque cuando un conflicto así explota, la gente busca explicaciones más profundas que las oficiales. Lo cierto es que este escándalo marca un antes y un después en el fútbol español, porque independientemente de cómo termine, ya dejó heridas profundas. Rompió la relación entre el mejor jugador de España y su seleccionador. Dividió al vestuario nacional. Generó desconfianza entre federación y jugadores jóvenes. Y demostró que el modelo autoritario de gestión de selecciones está en crisis. Que los futbolistas de la nueva generación no aceptan ser tratados como soldados. Que exigen respeto, que cuestionan, que no tienen miedo a las consecuencias. Y eso asusta a muchos dentro del sistema. Porque prefieren jugadores obedientes, manejables, que no generen problemas. Pero el fútbol está cambiando, y Lamine Yamal es el símbolo de ese cambio. La familia de Lamine Yamal está completamente volcada en apoyarlo. Sus padres, que siempre fueron protectores extremos, están furiosos con De la Fuente. Sienten que maltrató a su hijo, que abusó de su posición de poder, y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias legales. No les importa quemar puentes con la federación. No les importa que Lamine nunca más juegue con la selección si hace falta. Lo importante es que se haga justicia, que se establezca un precedente, que ningún otro chico tenga que pasar por lo que pasó su hijo. Y esa determinación familiar es lo que sostiene a Lamine en este momento difícil. Porque saber que tiene el respaldo incondicional de los suyos le da fuerzas para seguir adelante. El Barcelona, mientras tanto, intenta mantenerse al margen públicamente, pero por dentro está completamente involucrado. Porque este conflicto les afecta directamente. Afecta al estado emocional de su mejor jugador. Afecta a su disponibilidad para la selección. Afecta a su imagen pública. Entonces el club está trabajando en las sombras. Asesorando legalmente, conteniendo emocionalmente. Haciendo todo lo posible para que Lamine salga bien parado de esto. Porque perderlo, o verlo destruido psicológicamente por este escándalo, sería una tragedia para el proyecto deportivo azulgrana. Los próximos meses serán decisivos. La FIFA deberá pronunciarse sobre la denuncia. De la Fuente deberá decidir si mantiene su postura dura o busca reconciliación. Lamine Yamal deberá decidir si está dispuesto a volver a la selección algún día, o si este conflicto rompió definitivamente su relación con la Roja. Y España como país deberá decidir qué tipo de selección quiere. Una donde la autoridad del entrenador es absoluta. O una donde los jugadores también tienen voz. Donde el diálogo es posible. Donde los talentos excepcionales reciben trato especial porque son excepcionales. Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles, pero que deben responderse si el fútbol español
quiere seguir siendo competitivo en el futuro. ¿Y vos qué pensás de todo esto? Tiene razón Lamine Yamal en denunciar a De La Fuente ante la FIFA. ¿O se pasó de la raya? ¿Debería un jugador de 17 años poder cuestionar al seleccionador? ¿O hay jerarquías que deben respetarse siempre? ¿Fue desproporcionada la expulsión de Lamine de la selección? ¿O De La Fuente hizo lo correcto? Déjalo en los comentarios y contame tu opinión sincera. Porque este tema va a dividir al fútbol español durante meses. Y suscríbete al canal para seguir cada detalle de este escándalo que apenas comienza. Porque cuando se conozca la decisión de la FIFA, cuando se publiquen todos los testimonios, cuando salgan a la luz todos los detalles de lo que realmente pasó en esa concentración, esta historia va a explotar aún más. Y vas a querer estar informado de primera mano.